Vamos a ver la parte de nefrología, pero a mí me pidieron que haga un poco de injuria renal aguda, enfermedad renal crónica y un poco el tratamiento para la enfermedad renal crónica, que es la hemodiálisis y trasplante renal. Pero he querido hablar un poco de un repaso anatómico en lo que es tanto la anatomía del riñón como la fisiología, para poder entender algunos marcadores que vamos a tener en injuria renal aguda. Entonces, les decía un poco de recuerdo anatómico. El riñón no solamente es un órgano que va a mantenernos o nos va a ayudar a mantener la homeostasis del medio extracelular, desechando algunas sustancias de desechos y además excretando agua y electrolitos, sino además es un órgano que va a producir hormonas, las principales de ellas es la eritropoyetina, y además va a participar en el metabolismo del calcio y del fósforo. Además participa en la síntesis de la glucosa y en el catabolismo de hormonas peptídicas. Gracias a la excreción de agua y los electrolitos va a regular también la presión arterial. Es decir, el riñón no solamente va a ser un órgano que nos va a ayudar a eliminar el agua y sustancias de desecho y a mantener solamente una homeostasis del medio interno, manteniendo un equilibrio ácido-base adecuado, sino que también va a haber algunas de las funciones, como en el caso, una de las más importantes es las funciones endocrinas. Veamos un poco el riñón. El riñón es un órgano par retroperitoneal, para que se acuerden, es 12, 6, 3. La mitad, estas son las medidas, 12 la mitad, 6 la mitad, 3. Y como promedio pesa 150 gramos. Hay que tener en cuenta las estructuras como es el hilo renal y la cápsula renal y la fascia de Gerota. Acá tenemos esta gráfica donde vemos riñón anterior, la porción anterior y la porción posterior. Tiene dos estructuras, una corteza que es una zona clara de aproximadamente 1 centímetro y ahí es donde se encuentran los glomérulos, los túbulos y las columnas de Bertini. Y en la médula, ahí vamos a encontrar las pirámides de Malpighi, son de 8 a 18, los túbulos colectores, las papilas, todas las papilas forman lo que se llama el área cribosa, el asa de Henle y los túbulos colectores. Es muy importante esto de la circulación renal. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender lo que es la tasa de filtración glomerular. La arteria renal viene a ser una rama de la arteria aorta. Esta rama de la arteria aorta se va a dividir en dos, en una ventral y en una dorsal. Y la ventral recién va a dar las ramas segmentarias, superior, medio y posterior. Y después, posteriormente, las arterias segmentarias se van a dividir en interlobulares, posteriormente en arcuatas. Estas van a ser las interlobulares, estas van a ser las arcuatas y finalmente van a dividirse en otras más pequeñas que son las interlobulillares y finalmente van a formar la arteriola aferente. ¿Por qué? Porque la arteria aorta, ¿con cuánto de presión está saliendo? La arteria aorta sale con una presión media aproximadamente entre 80 o 90 milímetros de mercurio y en algunos casos con una presión arterial sistólica entre 140 y 150. Si llegara con ese valor de presión hasta la arteriola aferente, esta estructura de la arteriola aferente no estaría en la capacidad para poder regular esta presión. ¿Por qué? Porque la arteriola aferente tiene una estructura, la capa de esa misma arteriola que es mucho más débil que la capa de una arteria grande. Y el otro problema es que vendría con una presión hidrostática tan grande que permitiría el total paso de todos los 5 litros, de todo el gasto cardíaco, y no solamente del 20%, es decir, de 125 mililitros por minuto. Un ejemplo, una analogía es, ustedes tienen una vía de 8 o 10 carriles. ¿Cómo quiero que la misma cantidad de carros que pasan por esos carriles pasen pero en el menor cantidad de tiempo? Entonces, ¿qué es lo que hago para que disminuyan la velocidad? Primero voy disminuyendo el número de carriles y segundo, para disminuir la velocidad les hago dar una vuelta, ¿no es cierto?
Entonces, ese es el objetivo de esas arterias arcuatas. Esas arterias arcuatas también, al hacerle dar la vuelta, hace que disminuya la presión. De tal manera, como les decía a un principio, que llega con una presión de 80 milímetros de mercurio, o sale la arteria aorta con una presión arterial media de 80, llega a la arteria renal de 80, pero no puede llegar a 80 a la arteriola aferente, sino va a llegar como un promedio de 40 o 50, y a partir de ese valor es que va a producir todos los procesos que vamos a ver más adelante para ver lo que es la tasa de filtración glomerular. Entonces, es importante esto de la circulación renal. Les vuelvo a repetir, la arteria renal se va a dividir en una ventral y en una dorsal. La ventral va a tener 3 ramas, la segmentaria, superior, medio e inferior, pero además me olvidaba de comentarles que hay 2 ramas más, la rama para la suprarrenal inferior, y para la rama, la ureteral superior, la ureteral superior, es decir, da una rama más para la parte final de la glándula suprarrenal y para la parte superior de los uréteres. Después de dividirse las segmentarias, van por los lóbulos, por eso se llaman interlobulares, se dan la vuelta, se llaman arcuatas y regresan como interlobulillares y finalmente entran como arteriola aferente. Entonces, hay estructuras donde nosotros tenemos que saber tanto su estructura macroscópica como microscópica. Llamémosle la nefrona. La nefrona es está formado por el corpúsculo renal, por el túbulo proximal, por el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Y el intersticio está formado por la parte cortical y la parte medular. Ahora, acá podemos tener algo de discrepancia, sobre todo con el túbulo colector. ¿Por qué? Todas las estructuras anteriormente dadas, el corpúsculo renal, el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal, tienen su mismo origen embriológico, a partir del pronefros, mesonefros y el metanefros, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es de la capa mesodérmica. Entonces, tiene el mismo origen embriológico, a diferencia del túbulo colector, que tiene otro origen embriológico. Entonces, en alguna parte ustedes van a encontrar una diferencia entre que la nefrona, el túbulo colector sí es parte de la nefrona, pero embriológicamente se origina de otra estructura. Y la nefrona es la unidad funcional del riñón, aproximadamente tenemos 1.200.000 nefronas, de estas 70% son corticales y 30% son yuxtamedulares. Las corticales van a tener un asa de Henle bien corta y las yuxtamedulares van a tener un asa de Henle larga. Más o menos esta es la gráfica de una nefrona. Ahí tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente y todo este es el ovilio, el penacho glomerular. ¿Ya? Entonces es muy difícil entenderla así, tridimensionalmente. Entonces vamos a ver algunas gráficas que nos puede hacer entender de mejor manera cómo está la distribución de este penacho glomerular. El glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Tiene aproximadamente un diámetro de 200 micras, que es toda la red de capilares que está formada por un extremo, por la arteriola aferente, y por el otro extremo la arteriola eferente, ¿no es cierto? Listo. Todas estas redes capilares tienen múltiples anastomosis, se anastomosan entre ellas, pero además tiene un sistema de sostén. Ese sistema de sostén, que es una matriz de colágeno, eso toma el nombre de mesangio. Y además, toda esta red va a tener relación con una cápsula de Bowman. Esta red, esta es la cápsula de Bowman, toda es esta red, y este espacio, este se llama el espacio urinario. Pero démosle un corte solamente a esto, para que nosotros entendamos bien las cosas. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, la formación de la membrana basal glomerular. ¿Y en qué consiste esa membrana basal glomerular? Ese corte, mire, es el corte anterior agrandado. Acá está la luz capilar, ¿no es cierto? Aquí estaba donde está pasando la sangre y aquí está el otro extremo. La membrana basal glomerular es todo esto. Entonces, está formado por 3 capas. Primero, esta de acá, ¿qué es? La capa endotelial.
que está fenestrada y los espacios aproximadamente tienen un espacio de 750 Armstrong. Posteriormente a esto tiene una membrana basal propiamente dicha, y esa membrana basal propiamente dicha está formada por tres estructuras: la lámina externa, la lámina interna y la lámina densa o la lámina propia. Y esa lámina densa está formado por colágeno tipo 4. ¿Por qué hacemos todas esas cosas? Porque hay algunas patologías que van a afectar solamente la formación del colágeno tipo 4. ¿No? Por ejemplo, síndrome de Alport, colágeno tipo 4. Síndrome de membrana basal delgada o hematuria familiar, también es por incapacidad para producir o formación de colágeno tipo 4. Y después de esto vienen los famosos podocitos. Y los podocitos, miren, es como una forma de una sierra que está llegando a unos espacios, ¿no es cierto? Esos espacios ya van a ser unos espacios mucho más pequeños, y esos espacios pequeños aproximadamente tienen una abertura entre 200 y 600 Armstrong. ¿Qué significa esto? Miren, es por eso que nosotros podemos entender la presencia de proteínas en orina. ¿Cuánto mide una proteína? Una albúmina. ¿Más o menos de 700? Menos de 700. Más o menos la albúmina va a medir entre 400 o 500. Medir, no pesar, ¿ya? Porque el peso de la albúmina es 70 kilodaltons. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, acá hay un espacio grande, 750. O sea, por acá puede pasar proteínas. Después viene la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular está formada por tres estructuras, pero además en la lámina propia está formada por colágeno tipo 4 y además tiene una carga, es negativa. ¿Y cuál es la carga de la proteína? Negativa. Y cuando tenemos cargas negativas y negativas, ¿qué ocurre? Se repelen, ¿no es cierto? Entonces, normalmente no debería pasar proteínas. Pero ¿ocurre en toda la membrana basal glomerular? No. Hay espacios donde la membrana basal glomerular tiene una carga neutra. Entonces, por ahí también puede pasar la proteína. Pero ya pasó por este espacio que es grande, pasó por la membrana basal, ahora tiene que pasar por otro espacio mucho más pequeño. Por algunos de estos espacios podrá pasar, por otros no. Es por eso que vamos a encontrar pequeñas cantidades de proteínas en orina. Entonces, esos poros que hay, no son poros toditos de la misma longitud o del mismo diámetro. Son poros de diferente diámetro. ¿Ya? Ese es el problema que nosotros tenemos ahora en las diálisis. La membrana de diálisis tenemos que tratar de hacer poros de ese mismo tamaño. No todos del mismo tamaño, sino de varios tamaños. Ese es el problema que tenemos ahora en las diálisis. Entonces, para tratar de mantener que todo sea igual que una membrana basal glomerular. ¿Y después qué tenemos? Y después tenemos el mesangio, las células mesangiales. Habíamos dicho que significa el sostén, ¿no es cierto? Esto le está dando el sostén. Y las células epiteliales viscerales. Estas células mesangiales, además de ser el sostén, participan también, son parte originadas en el sistema reticular. Entonces también tienen una respuesta antiinflamatoria. ¿Ya? Entonces, no se olviden de estas cosas, porque esta estructura nos va a ayudar a entender el síndrome nefrótico. Esta estructura nos va a ayudar a entender la progresión de síndromes tanto nefríticos como nefróticos a enfermedad renal crónica terminal. Y toda la estructura de la membrana basal glomerular nos va a ayudar a entender la fisiología del por qué pasan algunas sustancias. Nuevamente, miren, este gráfico, lo que les decía, esta membrana basal glomerular, estos poros del endotelio, y estos son los poros de los podocitos. Los podocitos funcionan, esta es una imagen de la microscopía óptica. Ahí están, lo que les decía, estos son podocitos, y estos son los pequeños espacios, el diafragma podocitario.
Esos podocitos, este diafragma podocitario tiene múltiples estructuras. Ahora no viene al caso de que ustedes entiendan todas estas múltiples estas estructuras. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente, miren. Acá están las células endoteliales, que van a tener un espacio. Esta es la membrana basal, con la pars interna, la pars externa, formada por colágeno tipo 4, ¿no es cierto? Y esto tiene carga negativa. Y finalmente el otro espacio que tiene que pasar es este diafragma podocitario. Desde acá tiene que pasar las sustancias hasta el otro lado. Y esto viene a ser ya el espacio urinario, ¿no es cierto? Entonces, tiene que pasar, todo ese plasma tiene que pasar en ese sentido. Y este diafragma podocitario, estas proteínas funcionan como un cierre. ¿Han visto el cierre? ¿Cómo se van juntando? ¿Cómo se van juntando? Mientras ustedes van subiendo el cierre, se van juntando como proteínas, como si fueran carriles, ¿ya? Es la misma forma que actúa. Cuando, por ejemplo, se altera uno de esos carriles, ¿puede subir todo el cierre? No, ¿no es cierto? Una parte deja de subir y se forma como un hueco, ¿no es cierto? Eso es, por ejemplo, el síndrome finlandés, ¿ya? Síndrome nefrótico de nacimiento, el síndrome finlandés, que no hay una capacidad para producir este carril, ¿ya? Entonces, más o menos ya podemos entender algunas de las patologías. Y nuevamente, ahí están las células mesangiales, el mesangio, que son las células de sostén y participan en la respuesta inflamatoria. Después del glomérulo vamos a ver los túbulis. Los túbulis corresponden más o menos al 90% de la corteza renal. Tenemos túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo distal. Y ya les dije al principio que el túbulo colector también está formado, pero tiene otro origen embrionario, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cuántas partes tiene el túbulo proximal? El túbulo proximal tiene dos partes, ¿ya? Anatómicamente, una par recta y una par circunvalada. Es decir, la primera parte es circunvalada y la segunda es una par recta. Esas son dos partes anatómicamente, pero histológicamente tienen tres porciones, así se llama, S1, S2 y S3. ¿Y cómo lo voy a diferenciar? Por la cantidad de células que voy a tener en contacto con la luz tubular. En S1 y en S2 voy a tener células más grandes, células cilíndricas, con bastantes mitocondrias y bastantes retículos endoplasmáticos, y con muchas velocidades, que progresivamente van a ir disminuyendo hasta de tal manera que en el S3 ya no van a ser células cilíndricas, ya van a ser células cúbicas, y las mitocondrias van a ir disminuyendo y el retículo endoplasmático también. ¿Por qué es tanta esa diferenciación? ¿En qué me ayuda la mitocondria? ¿Qué es lo que me da la mitocondria? Energía, muy bien. Entonces, ¿y ustedes saben cuánto reabsorbe el túbulo contorneado proximal? ¿Qué porcentaje de todo lo que se filtra? ¿Se acuerdan? 65%. O sea, de todo lo que se filtra se reabsorbe 65%. Es decir, ¿necesita mucha energía para reabsorber o no? Entonces, ¿y de dónde la va a sacar esa energía? La va a sacar de esas mitocondrias. Y como son pocas células, entonces necesita mayor microvelocidades. ¿Para qué? Para que esas microvelocidades haya mayor superficie de contacto con la luz tubular, para que absorba la mayor cantidad de componentes. Estoy hablando de 65% de todo lo que se filtra, es decir, sodio, se filtra cloro, se filtra también cierta cantidad de potasio que se reabsorbe, glucosa, la glucosa reabsorbe el 100% y proteínas. ¿Ya? Entonces, la que más actúa, la que más energía necesita es el túbulo contorneado proximal. Posteriormente viene el asa de Henle. Este es el asa de Henle. Hemos dicho cortas en los glomérulos, en las nefronas corticales, y son largas en las nefronas yuxtamedulares, ¿no es cierto? ¿Y en qué participa el asa de Henle? ¿Para qué sirve el asa de Henle? ¿Saben?
mecanismo contracorriente. ¿Y el mecanismo contracorriente para qué sirve? La formación de la orina. Ya, entonces, ¿y por qué estas son pequeñas y estas son largas? Porque si tuviera la formación de la orina, todas serían pequeñas o todas serían largas. Acá un poco viene a ver nuestra evolución. Inicialmente nosotros, los seres humanos, hemos evolucionado de seres que aparecieron en el agua. Esos seres que aparecieron en el agua consumían agua y no tenían la necesidad de eliminar agua. Entonces ellos no tenían riñones. Al principio solamente tenían nefronas. Progresivamente, cuando empezaron a salir, tuvieron la necesidad de consumir agua. Entonces ya al tener la necesidad de consumir agua, consumían agua, pero también tenían que eliminar una cierta cantidad de agua. Entonces ya empezaron a tener esos asas de Henle, pero pequeñas. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, estos seres que fueron evolucionando ya tenían la necesidad de vivir en sitios donde no teníamos directamente el acceso al agua. Entonces teníamos que tener una máxima capacidad de concentrar esa orina. Y entonces es progresivamente que se van formando las asas de estas asas de Henle mucho más grandes a nivel del aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Entonces esa es más o menos una de las explicaciones, ¿ya?, del por qué tenemos dos tipos de glomérulos, o dos tipos de nefronas, perdón, unas con asa de Henle cortas y otras con asa de Henle bien largas. ¿Ya? Y finalmente viene además el túbulo distal. El túbulo distal, la función del túbulo distal es más o menos colocarle la cereza a la torta. ¿Ya? Entonces ya ahí viene a ser las pequeñas reabsorciones, sobre todo de potasio, y la regulación del equilibrio ácido-base con la reabsorción del hidrógeno y del bicarbonato. Y finalmente el túbulo colector, donde ya va a actuar la aldosterona, ¿no es cierto? ¿Saben la función de la aldosterona? La aldosterona bota potasio. ¿Ya? Entonces no se olviden eso nunca. La aldosterona bota potasio. Y el potasio siempre va en contra del sodio. Si la aldosterona bota el potasio, ¿qué va a hacer con el sodio? Lo va a reabsorber. ¿No es cierto? Eso sí, no se olvide. Si yo hablo de hiperaldosteronismo, entonces voy a botar mucho potasio. Si boto mucho potasio, ¿qué voy a tener? ¿Hipo o hipercalemia? Si boto mucho potasio por la orina, ¿qué voy a tener? ¿Hipo o hipercalemia? Hipocalemia. Si boto potasio, ¿qué voy a hacer con el sodio? Lo jalo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces voy a tener una hipernatremia. ¿Y el sodio en qué me ayuda? Me ayuda en mantener una presión arterial más alta, ¿no es cierto? Esa es la explicación de cómo los pacientes con hiperaldosteronismo tienen una hipertensión arterial, porque reabsorbe mucho sodio. ¿Ya? Y si fuera otro caso el hipoaldosteronismo, ¿qué pasaría? Bota poco potasio, ¿no es cierto? ¿Y cómo habría hipercalemia? ¿Ya? Entonces todo es fácil de entender de acuerdo a la fisiología. Y el intersticio, ¿para qué funciona el intersticio? El intersticio funciona como un sitio también donde vamos a formar o vamos a tener un espacio donde la osmolaridad va a estar aumentada para la formación de la orina y ese mecanismo de contracorriente. Ahí vamos a tener las células intersticiales y vamos a tener una estructura de las matrices extracelular. Es más o menos 6 al 18% de nivel de la corteza. Y a nivel cortical podemos tener células tipo 1 y tipo 2 que participan también en la producción de la eritropoyetina. Y a nivel medular vamos a tener las células tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que van a sintetizar prostaglandina E2 y van a dar apoyo a la estructura de la médula renal. Bueno, ese es un poco de repaso anatómico. Vamos a ver más adelante un poco repaso fisiológico, que creo que es tan importante como para que nosotros podamos entender algunas de las patologías. Veamos qué es la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda hay que entender las definiciones básicas. Primero, ¿qué es? Si es agudo y si es insuficiencia,
La principal función del riñón, ¿cuál es? Hemos visto un montón de funciones del riñón. ¿Cuál es la principal? Filtrar, reabsorber, secretar o endocrina. ¿Cuál es la primera y la principal? Si no filtra, ¿podré reabsorber? A ver, el flujo plasmático tiene que pasar por la membrana basal. ¿Estamos? Cuando pasa por la membrana basal va a los túbulos y de ahí tiene que reabsorber o tiene que secretar, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Si no pasa nada, ¿podré reabsorber sustancias? No. ¿Podré secretar? Tampoco. Entonces, la principal función es la tasa de filtración glomerular, es la filtración. Entonces, es un deterioro, si es insuficiencia, entonces es pérdida de esa función. Si es aguda, es rápida. ¿No es cierto? Entonces, por eso su definición. Rápido deterioro de la función renal. Muy bien. ¿Cómo se va a expresar? Se va a expresar. Si no puede eliminar, si no puede filtrar, no va a poder eliminar ni urea ni creatinina, ¿o no? Entonces, si no va a eliminar la urea y la creatinina, ¿qué va a pasar con esos productos? ¿Van a aumentar o no? Entonces, que produce elevación de urea y la creatinina. ¿Qué otra cosa más? Es potencialmente reversible. Entonces, si nosotros vemos la causa, podemos revertirla. ¿Y qué otra cosa más que me faltaba colocar acá? ¿Ustedes creen que la función del riñón podrá deteriorarse así porque le dio la gana? ¿O debe haber algo que le está ocasionando eso? ¿No es cierto? Entonces, es un rápido deterioro de la función renal que produce elevación de la urea y la creatinina, es potencialmente reversible y debe haber un factor condicionante. Vamos a ver todos los factores que podemos encontrar. Existe fundamentalmente dos tipos. Hay varias clasificaciones de enfermedad renal, de injuria renal aguda, pero creo que la más importante, la que ustedes tienen que conocer, es estos dos tipos: la oligúrica u oligoanúrica y la no oligúrica. Y va a manifestarse con algunas alteraciones electrolíticas, como en el caso de hipercalemia, acidosis metabólica, hipocalcemia, hiponatremia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia. La hipomagnesemia es muy difícil de encontrar y la hipercalcemia es al revés. O sea, miren, la injuria renal aguda produce hipocalcemia. Al revés, la hipercalcemia puede producir injuria renal aguda. ¿Se dan cuenta? ¿En qué casos ocurre eso? ¿Saben alguna patología que tenemos mucho calcio? Hipercalcemia que con el paso del tiempo condiciona una injuria renal aguda y posteriormente una enfermedad renal crónica. ¿Se acuerdan? Mieloma. Mieloma múltiple, ¿no es cierto? ¿Ya? No sé si han visto ustedes en los hospitales que llegan pacientes con calcios con 11, 12 de calcio y el paciente está seco, deshidratado. ¿Ya? Entonces, esa hipercalcemia, ¿ya?, va a condicionar, si no corrijo eso, va a condicionar una falla renal aguda, a diferencia de la hipocalcemia. La hipocalcemia es consecuencia de la injuria renal aguda. ¿Ya? Entonces, eso no se confundan, por favor, porque hay algunas preguntas en función de eso. Ya, entonces, ¿y qué problemas vamos a ver? Inicialmente vamos a encontrar una disminución de la perfusión, una disminución del consumo de oxígeno. Vamos a ver, dependiendo del tipo, si es oligúrica o no ligúrica, disminución del volumen de orina. Vamos a encontrar lo que les decía, disminución del filtrado glomerular, ¿ya? Y acá es extracción del ácido paraminipúrico, que es otra forma de medir la tasa de filtración glomerular.